Bueno, vamos a iniciar nuestro curso con analizando los aspectos conceptuales que tenemos que considerar para lo que corresponde el manejo de pastoreo. Para el mundo y los países emergentes, lograr que todas las personas en todo momento tengan acceso físico y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos es una meta importante de lograr en los próximos años. Para cumplir con el desafío de proporcionar seguridad alimentaria a todo el mundo, la producción de alimentos se debe aumentar en un 70%. La demanda de productos ganaderos se duplicará por los requerimientos de países pertenecientes al África subsahariana, al Asia meridional y a otras regiones en desarrollo del mundo que han iniciado un proceso de mayor consumo de productos de la ganadería. Un punto de conflicto es en el mundo y la producción de alimentos es la reducción paulatina de las tierras de cultivo disponibles por habitantes, que se predice disminuirá en un 25% en un plazo no superior a 30 años. La humanidad, entonces, hoy requiere aumentar la productividad agrícola y ganadera, pero también exige sostenibilidad y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, necesidades que a menudo se consideran conflictivas, en conflicto con el incremento de la producción. Los sistemas pastoriles en el mundo cubren más del 25% de la tierra y poseen una extensión geográfica mayor que cualquier otra forma de utilización de la tierra disponible para el hombre. Y es por eso que es importante entender un sistema pastoril. Estos sistemas sobreviven a condiciones bioclimáticas y edáficas en diferentes ecosistemas terrestres y tienen un efecto directo en los procesos de desertificación, invasión de especies leñosas no deseadas y, por supuesto, en la deforestación. Para desarrollar a nivel predial un adecuado manejo de pastoreo con los animales, la premisa básica que se debe tener en cuenta es la construcción del predio para la ganadería pastoril. Es decir, uno no puede pensar en desarrollar un sistema pastoril si es que uno no diseña y no genera un ambiente apropiado para el manejo de la ganadería en pastoreo. El sistema pastoril considera el uso de los pastizales en todas las épocas del año y en diferentes circunstancias de disponibilidad. Como ustedes pueden observar, el mismo ambiente en primavera es un ambiente bastante benigno, con disponibilidades de forraje alta. En cambio, en invierno puede suceder que caiga nieve o haya una helada y que no permita que los animales consuman en forma directa el pasto. La ordenación del territorio de pastoreo y la estructuración de los sitios de pastoreo es la base para el desarrollo de un sistema pastoril. La implementación del predio considera aspectos básicos que se deben construir o modificar para las labores de pastoreo. Por ejemplo, los cercos y cercados, las puertas, los caminos, los bebederos, los saleros, las áreas de suplementación, son elementos que uno tiene que tener, tiene que considerar en el diseño de su predio para el pastoreo. Ahora, suele ocurrir que la falta de observación lleva al personal a realizar labores excesivas en el predio, producto de la falta de automatización de los procesos. ¿A qué me refiero a esto? Resulta que si ustedes observan en un predio que efectivamente está funcionando mal un sistema de cercos, un sistema de puertas, un sistema de bebedero,
primero lo que tienen que hacer es observarlo. Después, intentar ver cuáles son las diferentes alternativas de solución. Y finalmente, solucionarlo, pero pensando en la automatización del proceso. La observación de las labores diarias nos va a entregar la solución al problema, que por años se han estado desarrollando en los predios y las personas que allí laboran no han tenido la capacidad de darse cuenta. Y eso es habitual que ocurra, porque uno en el predio empieza a considerar que la labor que desarrolla diariamente es la labor que tiene que hacer, pero eso se transforma en una costumbre, en un uso y costumbre que finalmente se transforma en una rutina. Pero si viene una persona externa, observa que dentro de esa rutina hay un error, la persona, lo más probable es que ese error no lo haya considerado porque lo consideró que que tenía que hacerlo así, como lo estaba haciendo. Entonces, este es un punto muy importante, sobre todo para las personas que son asesores. Los asesores que son externos siempre están observando el proceso. Y la observación del proceso, como tienen la experiencia de otros predios, como tienen la experiencia de sus estudios, ¿no es cierto?, hace que en realidad pueda identificar las falencias que tiene el proceso que se está desarrollando en el predio. Y esa identificación solo se hace a través de la observación, solo a través de la observación. Con frecuencia los técnicos externos que quieren modificar un proceso que observan, se hace en forma, que observan se hace en forma inadecuada, encuentran siempre una cierta resistencia en el personal. Y esto ante la pregunta, ¿por qué se realiza así esta labor? Y la respuesta es evidente, porque aquí siempre se ha realizado de esta forma. Entonces, nosotros lo que tenemos que considerar es que los cambios en los predios en funcionamiento deben ser graduales y donde la capacitación del personal debe ser una labor permanente hasta que las labores modificadas se transformen en una rutina. Es decir, uno tiene que llevar, ¿no es cierto?, al personal a gradualmente a cambiar su forma de pensar en el sistema pastoril gradualmente para que lo que uno quiere que se haga en pastoreo se transforme en una rutina permanente dentro de los predios. Entonces, en los predios en construcción, los procesos y las estructuras deben ser incorporadas en forma inmediata. No se deben postergar. Cuando uno está construyendo un predio, todo debe ser modificado de acuerdo a la estructura que uno quiere darle al predio. Nunca postergar para más adelante lo que se puede hacer al momento de la planificación de la ordenación territorial. Eso es muy relevante porque resulta que las modificaciones posteriores generan problemas serios en términos de el movimiento del ganado, en términos del movimiento de la maquinaria, en términos de la destrucción de lo que ustedes han hecho. Si ustedes se fijan lo que sucede en las ciudades, por ejemplo. En las ciudades, la planificación de las ciudades, muchas veces, pero en muchas ocasiones ustedes lo han observado en forma práctica, que se construye una calle, se hace con la luminaria, con los jardines, etc. Pero al poco andar, al poco tiempo, la calle inmediatamente se rompe un pedazo de calle porque tiene que pasar una cañería, relacionado con los desagües de otros lugares, con el paso de la luz, etc. Es decir, ahí la planificación de la calle que se hizo no estuvo correcta porque en el fondo no se previó el crecimiento de la ciudad y el paso de cañerías, desagües, etcétera, y luz subterránea, y siempre se están rompiendo calles nuevas para hacer algo. Entonces, ese ejemplo que es tan gráfico y que es tan cotidiano para nosotros, en realidad pasa lo mismo en el predio, porque si ustedes no
planifican adecuadamente, no generan una estructura adecuada, desde un principio van a tener que roturar la pastura que sembraron o van a tener que modificar los cercos que hicieron. Entonces hay que hacerlo todo planificado con anticipación. Veamos un problema. Se va a organizar un sistema pastoril en un predio que posee históricamente pasturas con problemas de exceso de humedad en invierno y que cada 2, 3 o 4 años deben ser nuevamente sembradas porque desaparecen las especies que se han utilizado en forma tradicional. Bueno, quizás las dos respuestas más recurrentes a este problema sean: cambie la especie y utilice especies tolerantes a la humedad, o mejore los parámetros de fertilidad para que las pasturas tengan mejor persistencia. Esa es la típica respuesta al problema que yo les he planteado. Pero la solución no es esa, porque las dos respuestas consideran que el sistema debe convivir con el exceso de humedad en el invierno. Sin embargo, esa no forma parte de la solución. Lo primero que se debe considerar es que hay que solucionar el problema de humedad y después realizar las acciones antes mencionadas. Por lo tanto, el problema se soluciona con el siguiente orden de prioridades: elaboración de un sistema de drenaje y salida del agua, elaboración de una red de caminos, cercos, cercados y bebederos, corregir los parámetros químicos del suelo y finalmente sembrar la nueva pastura, que ya no necesariamente tendrá que ser una pastura con especies tolerantes a la humedad, sino que puede ser una pastura que no necesariamente tenga que tener esa condición y que seguramente va a ser de mejor calidad. El drenaje en los suelos de la zona templada es muy importante porque resulta que tenemos muchos lugares con suelos con problemas con hidromorfismo y, por ejemplo, en este caso, en el lado derecho de la fotografía, es un suelo ñadi, si ustedes se fijan, muy delgado, y que tiene una capa de fierrillo en esta base que la hace que sea impermeable al paso en profundidad. Entonces, y un material orgánico muy pequeño aquí arriba. Entonces, la única forma de solucionar este problema no es poniendo especies tolerantes ni no tolerantes, sino que es haciendo un drenaje. Este drenaje que no tiene una gota de agua en ese momento, ¿no es cierto? Porque es periodo de verano, ustedes ven el maíz, en invierno está lleno hasta arriba sacando el agua. Y además, con el topo o camagüeto, aquí hay un orificio, ¿no es cierto? Topo y camagüeto, se hace, ¿no es cierto?, un drenaje de manera que el agua cae sobre esto. La ordenación del territorio es algo que es fundamental para un sistema pastoril y para la automatización de los procesos. Primero, nosotros tenemos que habilitar los sitios para la ganadería pastoril. Y la habilitación significa decidir por el pastizal que existe o establecer nuevos pastizales. En el caso de la fotografía, en realidad aquí se decidió establecer un nuevo pastizal. Dentro de eso, también hay que corregir los factores limitantes. Y ustedes saben que dentro de la zona templada un factor limitante es la acidez y eso se corrige con la incorporación, ¿no es cierto?, de enmiendas calcáreas. En este caso, enmienda dolomítica por el color de la cal, enmienda dolomítica. La extracción del agua de los excesos se tiene que hacer antes de que ocurran los problemas. Y aquí podemos observar lo que ocurrió. Este es un caso extremo que ocurrió, que se sembró la pastura y se inundó. ¿Y qué pasó? Posteriormente aquí no puede ingresar, ¿no es cierto?, un tractor y por lo tanto a pala con una persona en forma manual hacer un drenaje sobre lo que ya está sembrado, ¿no es cierto?, para poder extraer el agua de ahí. ¿Y qué es lo que se va con el agua? No solamente se va, ¿no es cierto?, el agua, sino que se van los nutrientes y ustedes colocaron al establecimiento de la pastura.
Y por lo tanto, eso es algo que no debe ocurrir posterior a la siembra, sino que esto que está aquí debió haber sido realizado antes y de mejor forma. La pérdida de nutrientes por no prevención, ¿cierto? Es evidente que se va a ir, ¿no es cierto?, en el agua, y que por supuesto esto va a afectar al momento que yo quiera ingresar animales a mi sistema, porque el suelo va a estar extremadamente blando, húmedo, y eso va a postergar la primera utilización del pastoreo. Ahora bien, los drenajes y salidas de agua se hacen antes de, como está aquí en la fotografía. Antes de establecer, se ve a través de curvas de nivel, y hoy día es muy barato. Es un costo bastante irrelevante el hacer un buen drenaje con una buena maquinaria. La siembra de pastura ahora tiene que estar acorde al sistema productivo. Si yo tengo un sistema ganadero lechero o si tengo un sistema ganadero productor de carne, las pasturas pueden ser las mismas, pero también podrían ser diferentes en el sentido de que podrían tener una mayor rusticidad en el sistema de producción de carne. Y los cercos y cercados, hoy día, ¿no es cierto?, deben estar basados en un sistema de electrificado, en forma permanente o temporal, y se debe eliminar, indudablemente, el uso de cercados extraordinariamente caros, no solamente de precio caro, sino que tiene un costo ecológico muy alto, dado que ustedes tendrán que considerar que muchos de estos postes, que todos estos postes son de árboles de madera nativa. Y por lo tanto, tiene un costo ecológico alto porque se botan árboles nativos para hacer postes. En cambio acá son polines de pino impregnados que son bastante de menor costo y son menos los que uno tiene que considerar en el cercado. Los cercos móviles que funcionen bien, no que tengan, ¿no es cierto?, un mal funcionamiento, sino que tengan un buen funcionamiento, es algo que nosotros tenemos que considerar dentro de un sistema para poder tener un buen manejo de pastoreo. Y las puertas, hoy, esto es un lujo de puerta, ¿no es cierto? Esto es un lujo de puerta. Las puertas tienen que ser muy simples, muy prácticas y muy fáciles, y que nos permita desarrollar en forma más automatizada nuestro proceso y donde hayan menos complicaciones en su reparación. La reparación de esta puerta es muy costosa, es muy lenta, en cambio de esta o de esta es muy fácil. Aquí tenemos algo que en realidad son cosas extremas. Por ejemplo, la cantidad de madera que tiene esto asociado a un fierro, ¿no es cierto?, a un fierro que sostiene. Esto forma parte del pasado. Aquí hubo una puerta de madera y ahora los varones y la tranca está totalmente destruida. O esta puerta que en realidad para que continúe la corriente eléctrica entre los cercos, le ponen esto hacia arriba, estas varas hacia arriba, que es lo más inoperante, porque con el viento se quiebran y por lo tanto se rompe la cadena de electricidad. Lo que tiene que haber es un paso subterráneo con cable forrado por aquí abajo, muy simple, muy fácil de hacer y no tener esta situación. Ahora, imagínense el costo que tiene desarrollar este tipo de puertas y portones en un campo ganadero. Es demasiado costoso, por lo tanto, uno tiene que reducir en la cantidad de puertas que hay en los campos. Los bebederos. Los bebederos tienen que ser funcionales. Indudablemente que el bebedero más adecuado es el bebedero circular, ya sea móvil o permanente. En este caso es un permanente de cemento,
donde los animales tienen acceso en todo el perímetro del bebedero al agua. Aquí, este bebedero está para dar bebida a los animales que van hacia la sala de ordeña y del potrero. Aquí un bebedero que es con agua corriente de canales, y este bebedero que tiene una parte, ¿no es cierto?, que no puede ser utilizada, que es la parte donde está la grifería. Este es el bebedero ideal, y todos estos son casos. Por ejemplo, este bebedero se usa solamente una parte. Imagínense el costo que tiene este bebedero para que se utilice solo esta parte. Esa parte de ahí y esa parte de allá no se utiliza, porque la grifería no va por abajo, sino que va por arriba, y se rompe fácilmente porque los animales se rascan ahí. Este es un bebedero que está totalmente roto. Este es un bebedero que también tiene una parte de ineficiencia, y este es un bebedero que en realidad es un bebedero más rústico, que realmente hoy día no se puede desarrollar en todos los campos. Por lo tanto, este es el bebedero correcto. En relación a los caminos, ahora, los caminos, en la construcción de un camino para un sistema pastoril, tienen que ser caminos para el pastoreo, caminos para los animales. Y así, ¿no es cierto? El camino tiene que ser o con arena volcánica o con granito, dependiendo de dónde estamos ubicados, y estos son caminos exclusivos para los animales. Aquí tenemos un camino que es para rodados y animales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el animal pasa por aquí, y cuando tiene que pasar por acá, pasa por todo este pedregal de piedras pequeñas, que inmediatamente le genera problemas podales a los animales. Ahora, aquí tenemos un camino mixto que tiene mucha piedrecilla pequeña, si ustedes se fijan, y eso es fatal, digamos, para los animales. Este es un camino que ya les había mostrado con arena volcánica. Este es un camino para rodado, y este es un camino de vaca con arena volcánica, como ustedes pueden ver. Aquí, ¿se fijan? Es bastante, los animales van bastante cómodos caminando ahí. El drenaje ya lo habíamos visto, pero es algo fundamental dentro del predio, sacar los excesos de humedad para evitar el cambio en la composición botánica, el cambio en la calidad, y aumentar la productividad por hectárea y por metro cuadrado. Y por supuesto, el riego hoy día forma parte fundamental de nuestra construcción, porque en primer lugar, los agrónomos, sobre todo los agrónomos de la zona sur, no tienen mucho conocimiento de los sistemas de riego, no tienen mucho conocimiento de la ingeniería del riego, y hay sistemas diversos, como sistemas por aspersión, que están acá, o sistemas por aspersión de tazas como estos que están acá. Entonces hay que aprender a desarrollar estos sistemas, a que funcionen correctamente. Estos son sistemas en el cual las líneas de agua van superficiales, por lo tanto se ven las fallas. Estos son sistemas en que las líneas de agua van subterráneas, y por lo tanto las fallas muchas veces no se ven y son más complejas de reparar. Bueno, un predio ordenado para un sistema ganadero pastoril puede ser un predio productivo. El desorden siempre engendra pérdidas, no solo económicas, sino que de tiempo, de energía, y en realidad se genera una situación de caos dentro de los sistemas, donde la planificación no existe. Y por lo tanto, el predio ganadero tiene que ser ordenado para la ganadería pastoril. El manejo de pastoreo es un arte que uno lo aprende practicando en el potrero junto con el rebaño. Pero para poder realizar las labores diarias, es absolutamente impredecible que el predio esté acondicionado para realizar rutinas en forma casi automáticas, como por ejemplo el movimiento de los cercos eléctricos. Bueno, un concepto importante a considerar en el pastoreo es el concepto de materia seca. Los animales en pastoreo o confinamiento consumen el alimento tal como se les es ofrecido, ¿no es cierto? Tal como es ofrecido. Pero este alimento, tal como ofrecido, contiene agua y materia seca.
para estandarizar el consumo de nutrientes efectivo de los animales, todo está referido al valor de materia seca de los alimentos. Y la materia seca es la resultante de la extracción del agua que contienen las plantas al estado fresco o verde. El proceso de extracción se realiza en el laboratorio, sometiendo al forraje a un proceso de deshidratación en horno de ventilación forzada a 65 grados Celsius. Las muestras que se extraen de una superficie conocida se pesan en estado verde en una balanza de precisión y se colocan en bolsa de papel o plástico ranurado para ser sometidas a la extracción del agua en el horno de ventilación forzada. En el horno están a 65 grados hasta que las muestras alcanzan un peso constante, lo que indica que el proceso de deshidratación ha finalizado. En especies templadas, normalmente el tiempo de secado es 48 horas y en plantas suculentas puede llegar hasta 120 horas. El porcentaje de materia seca ahora se expresa en términos porcentuales, por supuesto, y se obtiene al relacionar el peso verde con el peso deshidratado seco que se logra. Y el porcentaje va a depender del estado fenológico de las plantas, las condiciones ambientales y procesamiento del forraje. En estado vegetativo, las plantas poseen un contenido de agua, contenido de agua y nivel de fibra, que determina que el porcentaje de materia seca fluctúa entre 8 y 16%. Eso considera que en realidad el contenido de fibra de la planta es muy bajo, es decir, bajo 35%. Ahora, en las primeras etapas de fructificación, como se observan aquí, o espigadura, la planta presenta mayores niveles de lignificación en las paredes celulares que generan un aumento de la proporción de materia seca, y en este periodo las plantas logran 17 a 22% de materia seca. Y ya en las plantas espigadas o en plena floración de semillas, presentan contenidos de materia seca superiores a 22%. Y aquí podemos ver el porcentaje de materia seca de algunos forrajes, como por ejemplo el forraje verde, que va a tener entre 8 y 16, el soiling, que uno normalmente corta y predeshidrata un poco, 16 a 24, el ensilaje de corte directo siempre sobre 20 hasta 28, el premarchito de 25 a 35, quiere decir que lo deshidraté, el enilaje que está más deshidratado 35 a 45, y ya el heno entre 85 y 95%. Ahora, la producción de materia seca es muy importante porque en el área de la producción animal existen dos conceptos que se deben considerar para los programas y estrategias productivas de un sistema. Uno es la producción y otro es el consumo de materia seca. La producción corresponde al producto que se obtiene en una superficie definida y que está, ¿no es cierto?, disponible para el animal, y eso cambia, su disponibilidad cambia a través de los años, a través de los meses, ¿no es cierto?, con una curva normal donde se concentra la producción en primavera. Ahora, la tasa de crecimiento es la unidad de medida diaria y corresponde a los kilos que crece diariamente el forraje por unidad de superficie y se expresa en kilos de materia seca por hectárea y por día. Y aquí podemos observar que a través de los años la tasa de crecimiento promedio cambia, pero a través del año cambia muchísimo, porque en realidad las mayores tasas de crecimiento se generan en el periodo de primavera, como se puede observar aquí, con niveles que pueden llegar en un pastizal permanente hasta casi 100 kilos de materia seca por hectárea por día. El concepto de distribución estacional es un valor porcentual respecto a la producción de materia seca en cada una de las estaciones del año, y, como ya les mencionaba, porcentualmente la mayor proporción de la producción está dada en el periodo de primavera. Ahora, el consumo. El consumo de materia seca, ¿qué es lo que nosotros vamos a trabajar en este curso? Nosotros vamos a hablar de consumo, y por eso es tan importante recordar estos conceptos que ya los vimos en Pradera y Pastura y que ahora volvemos a repetir aquí.
Uno tiene que considerar que un bovino adulto de 500 kilos de peso vivo tiene una capacidad de consumo entre 2,5 y 3% de su peso vivo al día. Por lo tanto, existen ciertas equivalencias y que indican que, por ejemplo, una vaca seca preñada consume 0,75 kilos, perdón, corresponde a 0,75 unidades animales. Una vaca en producción igual o menor a 14 litros, una unidad, mayor a 15 litros, 1,2 unidades, y mayor a 21 litros, 1,4 unidades. Eso significa que yo tengo que, si yo tengo esas unidades, significa que yo voy a tener obviamente un mayor consumo en la 1,4. Entonces, el animal consume envases a materia seca y tiene un límite, que es el 3% de su peso vivo. Y por lo tanto, 100 kilos de forraje, tal como ofrecido, con un 20% de materia seca, corresponde a 20 kilos de materia seca. Y 100 kilos de forraje con un 85% de materia seca, corresponde a 85 kilos de materia seca. Por lo tanto, la capacidad de consumo de los animales es limitada y depende de la concentración que tenga en materia seca la ración y, por supuesto, de la categoría animal que estamos hablando. En forma estandarizada se estima que el consumo es un 3% del peso vivo. Sin embargo, es una medida que va a cambiar con la edad, estado de desarrollo y requerimientos de cada tipo de animal y raza. En vaquillas, por ejemplo, es habitual que el consumo de materia seca sea cercano a 2,2 de su peso vivo. Y en vacas de alto rendimiento, este consumo puede sobrepasar incluso hasta 3,2% de su peso vivo. Aquí veamos algo que es importante dentro de este concepto. Supongamos que vamos a ofrecer distintos tipos de forraje, la misma cantidad, 120 kilos al día, tal como ofrecido, es decir, como está con su contenido de materia seca. Y así, el forraje fresco tiene 12% de materia seca, el de corte en silaje 22%, el premachito 32%, en hilaje 40% y 85% el heno. ¿Cuántos kilos es posible que están disponibles para esos animales? Bueno, en el caso de forraje fresco, solo 14 kilos de materia seca. Pero en el caso de heno, son 102 kilos de materia seca, porque tiene 85% de materia seca. Ahora bien, veamos si a los animales le vamos a dar 14 kilos de materia seca. Eso es lo que yo espero que consuman los animales. Entonces, ¿cuánto forraje bajo esa condición de porcentaje de materia seca, cuánto forraje tal como ofrecido tengo que entregarle a los animales? Bueno, en el forraje fresco serán 120 kilos y en el heno serán solo 16,5 kilos. Esa es la diferencia. Ahora, el consumo de materia seca no es sinónimo de consumo de nutrientes. Y así, vamos a analizar que le vamos a dar 14 kilos de materia seca con los distintos tipos de forraje, pero los distintos tipos de forraje tienen distinto contenido de materia seca, de nutrientes. Y el forraje fresco, 22% de proteína, el ensilaje corte directo 16, el premachito 18, el hilaje 14 y el heno 10. Por lo tanto, ¿cuántos kilos de proteína está consumiendo el animal por día? 3,08, 2,2, 2,5, 1,96 y 1,4. Es decir, no tiene nada que ver el consumo de materia seca con el consumo de nutrientes. Ahora, si nosotros queremos darle a cada animal 3%, 3,08 kilos de proteína por día, significa que el animal va a tener que comer 14 kilos de materia seca en el estado fresco, 19 en corte directo, 17 en premarchito, 22 en enilaje y 30 en heno. Imposible, no puede comer 30 kilos de materia seca al día el animal. Entonces, ahí es donde uno tiene que considerar, tengo que cambiar el alimento. Bien, pasemos ahora, ya vimos el concepto de materia seca, pasemos al concepto de disponibilidad y residuo. La disponibilidad de forraje corresponde a todo el material verde que efectivamente puede consumir el animal y que no perjudica la recuperación del nuevo crecimiento. El residuo, que es el remanente, es la proporción no consumida
por los animales y no extraída por la maquinaria. Pues bien, aquí tenemos el residuo remanente y ahí tenemos la disponibilidad. Está claro, ¿no es cierto?, cuál es cuál y por qué es necesario dejar el residuo, porque necesita la energía que está en la base de los tallos de las plantas o en la corona de las plantas para poder recuperarse y generar el nuevo rebrote. Parte del residuo lo van a constituir las estructuras de la planta que darán origen al nuevo crecimiento. Y el resto, lo que queda, ingresará al proceso de reciclaje natural del material orgánico en descomposición. En las especies gramíneas, las reservas de carbohidratos normalmente están entre los 3 y 7 centímetros de altura, lo que significa que en un pastoreo normal los animales deben dejar un residuo de esa altura. El consumo bajo la altura permitida producirá un retraso en la capacidad de recuperación de las plantas, dado que deberá obtener sus reservas a partir de las raíces. Sin embargo, en la fotografía es un caso especial, porque es el fin de temporada de verano, las plantas están desarrollando sus estructuras reproductivas. ¿Y qué es lo que están haciendo los animales? Consumiendo todo el material, se está presionando a consumir todo el material para que haya un adecuado rebrote en el otoño. La restricción del consumo de los pastizales a través del uso del cerco eléctrico y cercos y cercados permite incrementar la eficiencia de uso del forraje. Y así, sistemas de movimiento a través del ganado, a través de los pastizales, generan un uso eficiente del forraje disponible y permiten controlar la altura de residuos post-pastoreo. Entonces, aquí está la altura de residuo controlada y esto es lo disponible. Carga animal. El concepto de carga animal se define como el número de animales por unidad de superficie. La unidad de medida es las cabezas por hectárea o las unidades animales por hectárea. Ya vimos la equivalencia anteriormente. Entonces, la carga animal se refiere a una hectárea y en un tiempo que siempre deberá estar muy bien definido, porque puede ser una carga instantánea, es decir, lo que yo tengo en este momento, una carga diaria, lo que yo logré en el día, una carga semanal promedio de los 7 días, mensual promedio de los 30 días o anual promedio de los 365 días del año. Esto es una alta carga animal y esto es una baja carga animal, claramente. Pero la carga animal también define otro concepto que es el concepto de presión de pastoreo. Y es un parámetro que relaciona la disponibilidad con el número de animales. La presión es un concepto que tiene directa relación con la disponibilidad y el residuo. Por ello, cuando en un pastizal post-utilización posee bajo residuo, se considera que tuvo una alta presión de pastoreo, y cuando dejan alto residuo, significa que tuvo una baja presión de pastoreo. El incremento de la carga animal necesariamente genera un aumento en la presión de pastoreo, como ustedes lo pueden observar en la fotografía. Al aumentar la presión, se incrementa la eficiencia de uso, pero se reduce la capacidad de recuperación del pastizal y finalmente se reduce la producción total. Consumos de forraje suplementario con alta presión de pastoreo porque no tiene rebrote. Por lo tanto, esa es una alta presión de pastoreo. Ahora, ¿qué es lo importante para nosotros? Este concepto es lo importante, la eficiencia de utilización del forraje. Los pastizales poseen un potencial de producción de forraje que no es consumido en un 100% por los animales en pastoreo y tampoco por la maquinaria cuando el forraje es cosechado. El forraje disponible para el consumo en pastoreo no puede ser utilizado en un 100%. El forraje cosechado para ser almacenado como ensilaje no puede ser tampoco cosechado en un 100%. Entonces, parte del forraje en pie que está disponible para el consumo de los animales es rechazado en forma voluntaria. Otra parte no es consumido dado
que ha sido pisado o aplastado por los animales. Y parte importante es rechazado por la presencia de bostas y orina. Pues bien, uno de los factores que afectan el consumo de los pastizales y la eficiencia de utilización son los suplementos que sustituyen, digamos, al forraje que uno puede consumir bajo pastoreo. Entonces, cuando uno está suplementando al ganado, está generando una tasa de sustitución, lo que implica una reducción en la eficiencia de uso del pastizal. ¿Cuál es el efecto del mejoramiento de la eficiencia de utilización del forraje? ¿Qué significa una eficiencia alta? Que consumo entre un 80 y un 85% del forraje disponible. Eso normalmente lo pueden lograr ovinos. Bovinos es difícil. Una adecuada, 70-75, esto con toda categoría animal y con todo tipo de animales. Baja, 60-65 y muy baja, menos de 50. Las praderas y pasturas logran producciones anuales de materia seca que fluctúan entre 6 y 18 toneladas de materia seca. Por lo tanto, analicemos el efecto que tiene la eficiencia de utilización en el consumo de materia seca de pastizales que tienen distintos niveles de producción. ¿Cuáles son los niveles de producción? 8, 10, 12, 14, 16 toneladas de materia seca. ¿Cuáles son los niveles de eficiencia que vamos a considerar? 40, 50, 60, 70, 75 y 80% de eficiencia. Pues bien, si yo tengo un 40% de eficiencia y tengo una producción anual disponible para consumo animal de 8 toneladas, significa que con 40% solo consumí 3.200 kilos. Y con 16, 6,4 toneladas. ¿Qué pasa si esto lo aumento de 40 a 75 solo con el manejo pastoreo que lo van a aprender en este curso? Solo con eso voy a aumentar a 6.000 kilos o a 12.000 kilos de uso. ¿No es cierto? Ahora bien, si yo aumento esto, significa que se reduce el costo del kilo de materia seca consumido por el animal. Entonces, si 1 kilo de materia seca se produce con 1 litro, se produce 1 litro de leche, es necesario 1 kilo de materia seca para producir 1 litro de leche. O 12, depende de la categoría animal, pero entre 10 y 18 kilos, pero vamos a poner 12 kilos de materia seca para producir 1 kilo de carne. Eso significa que si yo tengo en toneladas de materia seca consumida 4.800, perdón, un 40% de eficiencia, voy a tener 4.800 de eficiencia, que la voy a buscar de acá, de aquí, este valor, ese valor. 4.800 significa, y en leche, voy a tener 4.800 kilos de leche o 400 kilos de carne producida con esos 4.000. Pero si yo aumento a 9.000, voy a tener 9.000 kilos de leche y 750 kilos de carne producida. Esa es la diferencia. Y eso hace un diferencial económico abismante, por lo cual lo importante para nosotros es aumentar la eficiencia y eso es lo que tenemos que aprender en este curso.